Estimados amigos y hermanos, un placer estar con ustedes y saludarles en este programa Me Gustaría Saber. Tengo el privilegio de estar junto al pastor Daniel Miranda, mi mano izquierda, y el pastor Esteban Bor, mano derecha. Pastor, es un privilegio estar con ustedes y compartir juntos este programa. Privilegio es mío. Amén por eso. Y mío también. Amén por eso también, pastor. Quiero invitarles a ustedes, queridos amigos, a no dejar de escribirnos y enviar sus preguntas a tv@zoomtv.org, esa dirección que pueden ustedes enviar, y enviar esas preguntas interesantes, al igual que también sus comentarios, también sus sugerencias. Estamos siempre dispuestos a escuchar lo que ustedes nos quieren dejar saber para poder mejorar este programa y ser una bendición para ustedes y sus familias. Vamos a iniciar este programa, pero antes de entrar en el estudio, en las respuestas que vamos a sacar de la palabra del Señor, voy a invitar al pastor Bor que nos dirige en oración para comenzar este programa. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos que no nos has dejado en este mundo sin saber exactamente a dónde van a llevar todas las cosas en este planeta. Te damos gracias porque podemos conseguir muchas respuestas a nuestras preguntas en tu santo libro. Amén. Reconocemos, sin embargo, que nuestra sabiduría es muy limitada y hay muchas preguntas a las cuales no podemos responder porque involucran misterios o sencillamente no tenemos respuestas. Pedimos que nos bendigas en este programa, que podamos contestar las preguntas conforme a lo que enseña tu palabra. Amén. Y que estas respuestas edifiquen nuestra relación personal con Jesús. Te lo pedimos en el nombre precioso de Él. Amén. 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 La primera pregunta nos llega desde Colombia, Bucaramanga, y nos envía Leslie. Saludo para Leslie de Bucaramanga. Y dice la pregunta: me gustaría saber la siguiente pregunta, si es que hay la respuesta. Dice, teniendo en cuenta el verso 37 de Mateo 23, donde Jesús hace mención de la muerte de los profetas por parte de Jerusalén, quisiera saber si hay registro en otros pasajes o en libros de la hermana Elena que puedan especificar a qué profetas se les dio muerte. En una corta investigación que realicé en la Biblia, en el contexto de la historia de Elías, el rey Acab y Jezabel, se menciona también que ésta envió a matar a los profetas de Dios. ¿Es esto lo más cercano que se tiene en la Biblia a mencionar quiénes eran esos profetas o a cuáles se les dio muerte? Muchas gracias por su respuesta. Así que, ¿qué podemos decir sobre este pasaje? Quizás sería bueno leerlo para dar un contexto más en cuanto a lo que Jesús mencionó allí cuando Él tuvo ese lamento sobre Jerusalén, en Mateo 23 y el versículo 37. Voy a leerlo aquí. Dice allí, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Así que vemos aquí que este es un versículo que ya tomó en su estudio para preguntarse, ¿no? ¿Quiénes son los profetas? Ahora, Pastor Miranda, tú mencionaste algo que es importante notar del contexto de lo que Jesús dijo aquí, porque tal vez nos puede dar una pequeña vislumbre más allá de lo que involucra estos profetas, ¿no? Así es, bueno, Jesús está hablando aquí prácticamente de los mártires del Antiguo Testamento. En el versículo 35 dice así, vamos a leer de hecho del versículo 34. Por tanto, yo os envío profetas, sabios y escribas de ellos. A unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Interesante que Jesús, en su tiempo, él tenía la Tanakh, que es la versión del Antiguo Testamento, que el último libro de la Tanakh no es el libro de Malaquías, sino es el libro de Segunda de Crónicas. Y ahí es donde encontramos el último mártir, que fue Zacarías, que en realidad es hijo de Joiada. Allí hay un error del autor. Berequías era el profeta Zacarías, pero no tenemos registro que fue él el que murió.
apedreado. Entonces Jesús lo que está tomando simplemente todos los mártires del Antiguo Testamento, ya que ellos colectivamente han demostrado el mismo espíritu y no se han arrepentido a pesar de que tuvieron evidencias en las Sagradas Escrituras. Por eso colectivamente ellos van a recibir el castigo o la paga por seguir el ejemplo de sus padres y sus antepasados en asesinar a los mensajeros del Señor. Amén. Sí, no solamente se menciona genéricamente a los profetas y específicamente la persona que se menciona ahí en Mateo, el Zacarías. capítulo 23. Pero también, por ejemplo, 1 Reyes 19 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Así que se usa genéricamente allí que Acab, bajo el liderazgo de Jezabel, había matado a todos los profetas con la espada. Así que, y también antes del cautiverio babilónico, también hubo muchos profetas que fueron martirizados por el testimonio que ellos daban. Así que Isaías. Isaías, que fue encerrado en un tronco y luego serrucharon el tronco con él por dentro, también es otro ejemplo. Así que hay muchas referencias a profetas que fueron martirizados, aunque no se menciona en la mayoría de los casos los nombres. Ahora, una cosa que no está en la pregunta, pero que sería bueno mencionar, es que cómo se podía tener por responsables a los que mataron a los profetas a la generación de la época de Jesús. Porque dice aquí, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel hasta el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Así que está diciendo que la culpa de la muerte de todos los profetas es de esa generación. Y es como mencionaba el pastor Miranda, es porque el espíritu de ellos era igual. Un ejemplo de esto que encontramos en las plagas de Apocalipsis nos ayuda a entender esto. Apocalipsis, el capítulo 16, capítulo 16, y vamos a leer empezando en el versículo 4. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ahora, durante el tiempo de angustia, cuando están cayendo las plagas, no va a haber mártires. Entonces, ¿cómo es toda la sangre justa de los que fueron martirizados? La hermana Juan en el conflicto de los siglos explica que como aquellos que dieron un decreto de muerte, tenían la intención de matar a los fieles durante el tiempo de angustia, son tan culpables como si hubieran derramado la sangre, porque tenían el mismo espíritu de querer matar, ¿verdad? Y ahí se aplica lo que dice Jesús, cualquier persona que tiene ira en su corazón para con su hermano, ya Dios lo considera como si lo hubiera asesinado. Increíble. Finalmente también una pequeña pensamiento que creo que podemos aportar a esto. Cuando Jesús también declara en esta declaración, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas, está hablando también en un término continuo. Es decir, no que mataste en el pasado y apedreaste en el pasado, sino es en realidad continuo. Y sabemos de que no solamente mataron a Juan el Bautista, digamos, bueno, ahí, pero también a Esteban fue apedreado, ahí en Jerusalén mismo, ante el concilio fue sacado, luego también mataron a Santiago, el discípulo de Cristo, y luego, bajo la persecución que estuvo a cargo Saulo, mataron también a otros enviados por el Señor. Entonces, el concepto de su posición es más que específicamente decir cuáles fueron los profetas, era, como mencionaron ustedes, es el espíritu que tenía este pueblo de rebelión y de rechazar a los profetas, a los enviados de Dios. Y para las palabras de Cristo mostraron de que su espíritu continuó así y por ende termina esa declaración con el versículo 39 que dice,
porque os digo que desde ahora, digamos, perdón, el versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Desierta. Indicando de que esa casa que era, se suponía la casa del Señor, que se suponía que iba a estar su presencia allí, quedaría sin su presencia por su condición y su espíritu. Y esto no solamente está hablando de mártires del pasado, Por eso del futuro, sino que del también presente, futuro. Jesús aquí estaba anunciando que iban a hacer con otros mensajeros Correcto. lo que habían hecho antes de que mataran a Jesús. Porque dice en el versículo 34, por tanto, he aquí yo os envío profetas Por supuesto. y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Es decir, después de la muerte de Cristo, Sí. iban a seguir el mismo patrón El espíritu. con los seguidores de Jesús. Y así fue. Por supuesto. Bueno, esperamos de que esto le ayude a nuestra querida hermana Leslie en su estudio. Y bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Nos llega de Isabel desde Barcelona, España. Y nos dice lo siguiente. Hola, mi nombre es Isabel, desde Barcelona, España. Me gustaría saber quiénes fueron las Marías que fueron al sepulcro de Jesús, porque los evangelios dicen cosas diferentes. Gracias. Luego de ella nos envía una aparente declaración. Dice número de mujeres que fueron a la tumba. Para San Juan era solo una, María Magdalena, en Juan 21. Para Mateo 2, María Magdalena y otra María, Mateo 28:1. Para Marcos 3, María Magdalena, María la esposa de Santiago y Salomé, Marcos 16:1. Así que, ¿cuáles fueron el número de mujeres que fueron al sepulcro? ¿Cuáles eran esas Marías? Todas. Las tres. Lo Ahí nos digo- vamos con Marcos, que es el que tiene El que tiene las más tres, ¿no? Sí. la mayoría. La mayoría. Sí, hay que tener en cuenta que los evangelios, en algunos detalles, no todos concuerdan, y no es porque se contradigan, simplemente cada autor quería especificar algo distinto. Juan quiere solamente resaltar a María Magdalena. Pero aquí Marcos 16:1 dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo, no la esposa, ahí hacemos una corrección, sino la madre de Jacobo, y María Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Aquí están las tres Marías. Bueno, Claro. Salomé no se le llama María Salomé, se le llama Salomé aquí en este caso, que era una de las seguidoras de Jesús, que se menciona, si no estoy mal, en Lucas 8, como aquellas que seguían a Jesús, que ministraban a sus necesidades y también a los discípulos. Bueno, ahí no se menciona a Salomé, pero ahí sí se menciona a María la Magdalena. Y habían muchas otras, estaba Juana, mujer de Chuza, Susana y muchas otras, dicen aquí, que ayudaban con sus bienes a Jesús. Y esto eran mujeres de influencia, porque dice ayudaban con sus bienes a Jesús. Así que no es de extrañarnos que haya un número de mujeres allí en la tumba esperando o ir a ungir al cuerpo de Jesús y, bueno, sorpresa, Y ha resucitado. probablemente eran las mismas mujeres que estaban al pie de la cruz. Correcto. Correcto. Otro ejemplo de cómo los evangelistas enfatizan un aspecto, pero no necesariamente todo, está en el caso de los endemoniados de Gadara. Un evangelio menciona un solo endemoniado, Correcto. mientras que el otro evangelio dice que eran eran dos. La hermana Guaya explica que uno era particularmente endemoniado por su conducta y por lo tanto se enfatiza ese. Así que cada evangelista tiene su propio énfasis y no necesariamente menciona todos los detalles, porque es. si hubiera un evangelista que menciona todos los detalles, necesitaríamos solo un evangelio. Un evangelio, así es. Ahora, y algo también menciona la pregunta, ¿cuáles son las Marías? Sabemos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, María Magdalena, María la madre de Santiago, pero no estaba María su madre. Dentro de las que fueron, no fue María su madre. Fueron mujeres que tuvieron este nombre, pero no eran en realidad la madre de Jesús. Claro, al menos no se menciona, Por lo menos no aunque se ella menciona. estaba en la cruz, no se menciona, quizás si hubiese estado la hubieran mencionado, pero Juan, recuerda, la Biblia nos dice que Juan recibió a María desde ese día. Sí. Desde ese día que Jesús murió, cuando se le dijo, he aquí tu madre,
Juan dice, recibió desde ese día a esa mujer en su casa. Entonces, lo que puedo explicar, o sea, por lo menos podemos entender, o la Biblia no nos aclara que fue María, la madre de Jesús, pero sí nos declara a estas mujeres específicamente, dando cierta importancia a ellas como mujeres que fueron al templo, digamos a la tumba, y pudieron ver las primeras que dieron las noticias de que Jesús fue resucitado, algo que ni los más discípulos más cercanos de Cristo pudieron contratar, ¿no? Interesante. Muy bien, tenemos para una pregunta más, nos llega desde Miami, Noralis, y nos dice lo siguiente: saludos desde Miami, Florida, su programa es muy bueno, he aprendido mucho, supongo que ustedes más. Así es. Amén. Amén por eso. Entonces dice lo siguiente: meditando en Job 14, 12, creo que este verso asevera que cuando los muertos se levanten, porque se levantarán en ocasión de la segunda venida de Cristo, los justos, y después del milenio, los impíos, no habrá cielo como lo tenemos hoy. Me parece que podría significar que no habrá atmósfera, que es nuestro cielo como tal. ¿Qué les parece a ustedes que la Biblia implica aquí cuando dice hasta que los cielos dejen de existir? Gracias, Dios les continúe bendiciendo en este ministerio. ¿Qué podemos decir sobre este? Bueno, primero sería bueno ir a la lectura de Job, capítulo 14, versículo 12, y vamos a leer allí, voy a leer allí este versículo, donde dice la palabra del Señor: así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Entonces, Noralis sugiere que esto tal vez significa la separación o la no existencia de atmósfera como tal cuando Jesús regrese. Bueno, hay que mirar el contexto. En los versículos anteriores se usan 4 metáforas para hablar de la muerte y la resurrección. Así que sabemos que esto está pasando en la segunda venida de Jesús. Porque se usa, en el versículo 7 se usa la metáfora del árbol. Si se corta un árbol, todavía queda el retoño. Claro. Y entonces cuando el retoño siente el agua, reverdece. Ahí está en muerte y resurrección. Luego habla de un río que se seca, pero luego vuelve a fluir. Luego se habla del mar, que el agua recede, pero luego entonces vuelve el agua a subir. Correcto. Y entonces usa la metáfora de dormir y despertar. 4 metáforas. Y entonces dice en el versículo 12, así el hombre yace y no vuelve a levantarse, así como las ilustraciones que acaba de dar. Correcto. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta. Esa palabra es clave. Hasta que no haya cielo, no despertarán. Esto hay que mirarlo en el contexto de las plagas y la segunda venida. Mateo 24 dice que las potestades de los cielos serán conmovidas. Y las potestades de los cielos son el sol, la luna y las estrellas, según Génesis 1:16. En Apocalipsis dice que el cielo se desvaneció, se enrolló como un libro, como un pergamino. Es decir, durante el milenio este planeta va a estar en tinieblas, porque el sol, la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares. Por eso el planeta va a estar oscuro. El hermano White dice en Primeros Escritos, página 41, dice que serán movidas de sus lugares, no desaparecerán, pero serán movidos de sus lugares. Por esa razón, durante el milenio aquí no hay sol ni luna, porque no están allí, claro, donde benefician el planeta. Después del milenio, Dios va a tener que hacer lo que hizo al principio, tomar el sol, la luna y las estrellas que se desquiciaron y colocarlos en su lugar para beneficiar el planeta, para comenzar otra vez el ciclo de 6 días de trabajo y 1 día de reposo. Así que cuando dice aquí que hasta que, ¿cómo que dice?
hasta que no haya cielo, no está hablando de la atmósfera, está hablando del cielo estrellado, Correcto. de lo que conocemos como el segundo cielo. Como el espacio, más o menos. Y por eso durante el milenio no va a haber sábado aquí en la tierra. En la tierra no hay sábado durante el milenio. No hay reposo. Y la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo que no? Claro que no, porque el sol es lo que marca el día. No va a haber ciclo semanal aquí durante el milenio. Así que el sábado no va a existir durante el periodo de los 1000 años acá. Y por ende, pastor, es una parte de la desgracia o del sufrimiento de Lucifer de no poder contar con luz, con días, ni nada por el estilo. No puede ni contar el tiempo. Para él va a ser una experiencia hasta más difícil. No había pensado de eso, pero es muy interesante. Sí. Claro, ¿quién sabe cuánto existió Satanás antes de su rebelión? Claro. 1000 años posiblemente sea un tiempo no tan largo para él, o puede ser que sea bien largo, porque le va a tocar quedarse aquí y sin tentar a nadie. Ver todo el desastre Claro. que causó y sin tener nada que hacer. Imagínense qué terrible, no sé, cárcel, sentencia, ¿no? De sufrimiento. Sí. Entonces, este pasaje habla en función al cielo como el espacio de donde están los elementos del sol, la luna y las estrellas, ¿no? Sí, tal vez podríamos ir a Isaías 13, no voy a leer ese, pero si vamos al libro de Joel, encontramos una descripción adicional sobre el asunto de lo que va a pasar con los cuerpos celestes cuando el Señor Jesucristo regrese. Joel es uno de esos profetas menores que es más difícil conseguir, pero aquí lo conseguí. Joel 2, 10 y 11, que está hablando de la segunda venida. Dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportar? ¿Dónde encuentra uno esa misma pregunta? En Apocalipsis. Apocalipsis 6, 17, la culminación de la segunda venida de Jesús. Así que, ¿qué va a pasar en la segunda venida? No solo va a temblar la tierra como en Lisboa, va a temblar los cielos. Dice aquí, el sol, la luna se van a oscurecer, las estrellas retraerán su resplandor. Esto no está hablando de lo que pasó en 1780 y 1833. No. Porque en ese tiempo la luna se convirtió como sangre y las estrellas fueron muy visibles. Sí, sí. Muy visibles. Ahora, otro texto es el capítulo 3, versículo 15 y 16. Joel 3, 15 y 16. Dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y luego Isaías, el capítulo 13, tiene otra descripción donde dice, ni el sol ni la luna van a dar su luz y las estrellas se van a apagar, porque han sido movidas de sus lugares. Así que creo que a eso se refiere esta pregunta específicamente, de que no habrá más cielo. Está hablando del cielo que nosotros conocemos, tal vez nuestro sistema solar. Tal vez el sistema solar donde estamos aquí y lo que vemos alrededor de nuestro planeta. Interesante que esta experiencia de nuestra querida amiga Noralis los permita estudiar, y agradecemos por las preguntas. Como siempre es un privilegio para nosotros poder compartir de la palabra de Dios. Rogamos que Dios los siga acompañando, dirigiendo en su estudio de las palabras, y les instamos a continuar compartiendo este programa con sus amigos, hermanos, y que sigan orando por nosotros también aquí en el ministerio, y enviar sus preguntas que nos permiten estudiar y saber un poco más de la palabra del Señor. Amén. Agradecemos siempre también la posibilidad de contar con sus oraciones y su contribución. Rogamos que siempre podamos ser de bendición para ustedes a través de la palabra de Dios. Dios los acompañe y les guarde. Una feliz tarde o día donde quiera se encuentren. Bendiciones.